El día de hoy continuamos con nuestra serie, o estamos terminando con nuestra serie hablando acerca de vidas fructíferas. Específicamente estamos hablando del fruto del Espíritu y nos estamos concentrando en Gálatas en el capítulo 5, en el verso 22 al 23. La palabra de Dios nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y termina diciendo el verso: contra tales cosas no hay ley. Desde un principio comenzamos dividiendo este pasaje en 3 secciones. La primera fue una introducción para hablarnos acerca de lo que sucede alrededor de esta carta a los Gálatas, y después nos concentramos específicamente en las 2 secciones, y hoy terminamos con esta tercera, hablando acerca de los 9 frutos, de los 9 sabores del fruto del Espíritu. La primera parte hablaba de la armonía perfecta con Dios, esta relación que nosotros tenemos verticalmente, que son los dones, y habla acerca del amor, del gozo y la paz. Esos son regalos, esas son cualidades que Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón como unos dones, como un regalo, como algo que viene a edificar nuestras vidas, pero que viene de parte de Dios, viene del cielo en todo momento. Podría haber algunas interpretaciones diferentes con respecto al gozo, porque hay una diferencia, creo yo, fundamental entre la felicidad, entre la alegría y el gozo. La felicidad, la alegría de pronto depende de las circunstancias, pero el gozo va más allá de toda circunstancia. La paz de Dios también dice que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, para mí, el amor que Dios nos da, el gozo y la paz, son cosas que únicamente provienen del cielo. La segunda parte, o más bien dicho, la tercera parte, hablaba acerca de la armonía con otras personas, y estas son virtudes. Hablamos acerca de la paciencia, de la benignidad, que en otro término es la amabilidad, y hablamos también de la bondad, que en otro término es hacer el bien. Lo que hoy nos concierne, o a lo que vamos a estar estudiando, me parece algo sumamente importante, así que presta mucha atención, por ahí permanece conectado hasta el final. Ve enfocado. A todos los que están ahí, familia, les invito a que no nos despeguemos del mensaje, no nos distraigamos. Vamos a estar ahí durante todo el mensaje, porque sé que Dios va a bendecir nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y es eficaz y siempre habla a nuestros corazones. La última parte, la que vamos a ver hoy, y es la última, el último mensaje de esta serie de vidas fructíferas, vamos a estar hablando de la armonía con nosotros mismos. Vamos a estar hablando del carácter, de los hábitos, y específicamente en el pasaje nos estaremos concentrando en 3 partes de este fruto del Espíritu: la fe, la mansedumbre, que en otro término sería la humildad, y por último la templanza, que contiene uno de mis temas preferidos, que es hablar acerca del dominio propio. Muy bien, vamos a comenzar. Y quiero hablar primero de esta primera parte de estas últimas 3 secciones, que es acerca de la fe. Ahora, si creemos en Dios y en Cristo, muchos de nosotros sí creemos en Dios y en Cristo. Es decir, nuestra cultura nos ha enseñado acerca de la existencia del Señor Jesucristo y de Dios. Todos tenemos esta referencia por cultura, por lo que tú quieras, por enseñanza, por tradición, porque alguien de pronto nos comunicó, porque lo vimos en televisión, porque de alguna manera en la cultura está implícita la idea del Señor Jesucristo y la idea de tener un Dios y Padre de todos nosotros. Ahora, quiero que nosotros entendamos la primera parte, que me parece fundamental como creyentes. Tú y yo, creo que por lo menos los que siguen esta transmisión, o quiero creer que por lo menos los que seguimos esta transmisión somos personas que creemos en Dios. Y estoy hablando acerca de la existencia, estoy hablando del conocimiento, de saber, de esta referencia. Pero hay una diferencia muy abismal entre tener una referencia de Dios como creer, y otra muy diferente es creerle a Dios, que es donde creo muchos de nosotros no damos ese brinco, no damos ese salto, y entonces nos quedamos en la primera parte. De nada sirve que tú y yo creamos en la existencia de Dios, la gente cree. Si tú le preguntas a alguien en la calle y tú le dices: oye, ¿tú crees, has escuchado acerca de Jesucristo, de Dios? Te va a decir: claro que sí. E incluso, obviamente, si no te topas con una persona que sea atea,
Te va a decir que sí cree, que por ahí tiene alguna referencia, que de pronto va a la iglesia, que ha asistido en algún momento, que tiene un acercamiento, que tiene un pariente, que le ha dicho, que le ha platicado, que ha visto una película, no sé, cualquier tipo de comentario con respecto a esto. Pero vamos a hacer una pregunta muy honesta. ¿Cuántos de nosotros sí le creemos a Dios? Porque esa es de la fe de la que vamos a estar hablando en este momento. La palabra fe se traduce en la palabra griega pistis y significa firme persuasión. Ojo acá, convicción es otra de los sinónimos, creencia en la verdad, veracidad, y otra de las partes es realidad o fidelidad. Te los voy a decir de nuevo porque son cosas que me parecen fundamentales para definir nuestra postura con respecto a la palabra fe. Firme persuasión, convicción, creencia en la verdad, veracidad, realidad o fidelidad. Quiero que nosotros tengamos una posición correcta con respecto a la fe. Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Dios nos ha dicho en el momento en que nosotros le estamos creyendo a Dios que Él es fiel. Su palabra nos enseña la fidelidad de Dios cada vez a la humanidad, a las personas, a todos los seres de esta tierra creados, y Él manifiesta en todo momento su fidelidad. Y su fidelidad se basa en 3 características fundamentales. La primera es que encontramos en Él seguridad. Él es seguro. Número 2, el carácter de Dios a través de la palabra nos dice que Él es verdadero, que Él no miente. Y por último, podemos encontrarnos con esta cualidad o este atributo de Dios, que Él es permanente, es inmutable, Él nunca cambia. Él no cambia de parecer como todos los seres humanos de pronto cambiamos de parecer con ciertas cuestiones o circunstancias. Tú y yo podemos tener la seguridad de que servimos a un Dios que es justo, que es verdadero, que es real, que Él tiene propósitos y planes para nuestras vidas, que Él habla a través de su palabra, que Él tiene un plan, un proyecto para nuestras vidas, pero es algo que nosotros tenemos que definir en nuestra mente y en nuestro corazón, y es un paso de fe. La palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, nos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Ojo acá, es esta parte que estoy comentándoles. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Les estoy hablando acerca de la nueva versión de la Reina Valera, de 1995. La segunda parte del verso dice: y que recompensa a los que buscan. Una cosa es creer en la existencia de Dios, por así decirlo, y la otra es que Él recompensa a los que buscan, es decir, creerle a las promesas de Dios. Hay un montón de promesas para nosotros en la Biblia. Hay un montón de cosas buenas para sus hijos. Hay un montón de promesas de Dios, de bendición para nuestras vidas. Él es un Padre que tiene cuidado de nosotros, es un Padre amoroso. Él es un Padre bueno para sus hijos, es un Padre que corrige, es un Padre que también es celoso, pero también es un Padre lleno de gracia y de misericordia para nuestras vidas. Hay algo muy interesante con esto, y yo quiero que nosotros tomemos en cuenta lo siguiente. De pronto los creyentes vivimos en ciertas esferas y burbujas que de pronto vienen con un alfiler y nos las vienen a reventar. Los creyentes no están exentos de vivir periodos y momentos difíciles en la vida. Es decir, el día de hoy muchos de nosotros estamos padeciendo algunas situaciones desfavorables o de pronto difíciles en el área económica. Algunos de nosotros estaremos viviendo algunas cuestiones difíciles en cuanto a la salud. Algunos otros estarán viviendo algunas cuestiones importantes alrededor del trabajo, de las situaciones y las dinámicas familiares. Hay un montón de cosas que ahorita están experimentando cambios y por lo tanto tendremos que prestar mucha atención a lo siguiente. El hecho de que pasemos por pruebas, por luchas, por dificultades, por situaciones adversas, no significa que nos esté faltando la fe. Es donde les digo que nuestra burbuja tiene que de pronto ser reventada y entender que la fe
es algo que nos ayuda a salir adelante a pesar de los problemas y las dificultades. Es decir, que la fe no nos asegura que nos va a ir todo el tiempo bien, pero sí nos asegura que al final del día todo va a estar bien. Porque a través de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, de los momentos graves, difíciles, Dios produce algo nuevo en nuestra mente y en nuestro corazón. Un entendimiento diferente de las cuestiones, de las situaciones, de los problemas. Mira, por lo menos personalmente yo te podría platicar muchas experiencias con respecto a esto, pero la enfermedad me ha llevado a tener de pronto una percepción más exacta de lo que Dios es y lo que Dios hace. De pronto las situaciones complicadas en cuanto al tema financiero nos hace creer que Dios tiene un plan y proyecto muy definido para nosotros, aún en medio del caos y de la dificultad. Las situaciones de pronto familiares, morales, espirituales, que son un problema que vivimos de pronto a diario, nos hacen entender lo siguiente: si nosotros pasamos correctamente todos esos procesos, nuestra fe se forma, nuestra fe se aquilata, nuestra fe crece, nuestra fe es más fuerte, nuestra fe es más fundamentada. Y es donde tú y yo tenemos que tener en cuenta lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hemos visto, algunos de nosotros que somos creyentes de años, milagros extraordinarios de parte de Dios ocurriendo en el pasado. La palabra de Dios nos habla acerca de muchos milagros que el Señor Jesucristo hacía. Yo sigo creyendo firmemente y por eso sigo aquí compartiendo con ustedes, dirigiéndome a ustedes con una convicción, con una determinación firme, que Dios sigue siendo el mismo que fue en el pasado, en la Biblia, lo que hizo, lo que decía, que el cojo andaba, que el ciego veía, que el sordo oía, que los endemoniados eran libertados. Yo creo en la palabra de Dios para nuestro tiempo. Y es la fe la que produce cosas nuevas en nuestra vida como creyentes. Así que yo creo que es parte fundamental el día de hoy que tú y yo tengamos fe en el Hijo de Dios. Mira, se los he dicho durante muchas semanas. Creo que algo que está destruyendo la mente de muchos el día de hoy es la incertidumbre. Y pueden ser incertidumbres físicas en cuanto a la enfermedad, incertidumbres emocionales también por las cuestiones de las dinámicas familiares, el confinamiento, la escuela en casa, el trabajo en casa. O sea, es una fórmula de pronto que pareciera del caos, pero no es más que un ciclo nuevo comenzando. El asunto es que las personas, todas las personas, tenemos una resistencia al cambio. Y todo eso provoca que tengamos incertidumbre. Ahora, muchas personas tienen incertidumbre en el área financiera, incertidumbre acerca del tema político, incertidumbre en el tema educativo, incertidumbre en el tema laboral, incertidumbre en el tema de salud, cualquier tipo de incertidumbre. Déjame decirte que en medio de la incertidumbre, Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo soberano, Él se sigue encargando del mundo, Él sigue teniendo cuidado de todos. A Él no le toma nada por sorpresa, Él está pendiente de todas las cosas, Él permite cosas para nuestra bendición, para nuestra edificación. Él permite que haya cosas a nuestro alrededor para que tú y yo seamos fortalecidos en la fe. Y es esto lo que yo quiero compartir con todos ustedes, la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. La fe que debe formarse a través de las circunstancias difíciles se tiene que sobreponer a toda incertidumbre. La fe que provoca a Dios en el corazón y que nosotros tenemos que estar firmes con una convicción fuerte de que Dios nos va a sacar de cualquier situación compleja y difícil. El día de hoy tiene que ser más grande. El día de hoy yo ruego al cielo porque Dios traiga fe, aumente la fe de los que estamos aquí. Nuestra fe crezca a través de todas las situaciones que estamos viviendo. Nuestra fe sea más sólida, firme. Que sigamos creyendo con todo el corazón que Dios sigue teniendo control de las situaciones, de las circunstancias. Que Él tiene un plan mucho más grande, extenso para nuestras vidas. Que Él es mucho más inteligente y sabio que lo que somos nosotros. Que Él sigue teniendo cuidado de los nuestros, aun cuando nosotros no los estamos viendo. Que Él tiene un plan para la humanidad, que Él tiene un plan para nuestras vidas como hijos, como creyentes.
Yo sigo creyendo con fe en que Dios va a hacer cosas gloriosas en medio de este tiempo. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Que de pronto cambiemos nuestra manera de pensar de forma negativa a creer a la palabra de Dios, a buscar el Espíritu de Dios que produce en nosotros este fruto de fe. Quiero continuar hablando con esta segunda parte de carácter o de los hábitos, que es la mansedumbre. Termina diciendo la fe, la mansedumbre y la templanza. La mansedumbre es algo sumamente importante. Vivimos en un mundo lleno de gente que piensa que si no se lucha por sus derechos, nadie los tendrá en cuenta. Hay algo muy interesante porque la palabra que se traduce en griego como mansedumbre es proates, que se puede definir como docilidad, afabilidad, incluso en algunos casos paciencia. ¿Cuántos de nosotros somos dóciles, afables o pacientes? Yo te soy muy honesto, yo tengo que buscar mucho la ayuda del Espíritu Santo porque específicamente tengo problemas muy graves con la mansedumbre. Yo soy muy poco dócil, yo soy muy poco afable, yo soy realmente muy poco paciente. Hay algo que quiero compartir que me parece muy interesante que tú y yo podamos aprender el día de hoy. La palabra proates, que les estoy hablando de donde viene la palabra mansedumbre, es la rendición completa a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Proate significa rendirnos completamente a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Les vuelvo a decir, la mansedumbre es rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Comencé diciéndoles acerca de la fe. Es muy fácil creer en la existencia de Dios, de Jesucristo, pero es muy complejo de pronto creerle a Dios. Y esto tiene que ver con la mansedumbre, con la rendición completa a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios, pero es complejo, es difícil. Por un lado están las voces de nuestra mente, las voces de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestros sueños, de nuestros logros, de lo que nosotros queremos y pretendemos. Y por otro lado está la voz de Dios diciéndonos acerca de su voluntad. Y es complicado de pronto empatar estas dos fuerzas, sabiendo que la mansedumbre, que la completa voluntad a Dios siempre nos va a llevar a buen término. Es algo sumamente importante que nosotros entendamos esto. Es muy bonito como concepto, pero en la práctica es complejo. Durante toda mi vida, y es algo en lo que yo quiero abrir mi corazón con ustedes, siempre he querido hacer mi voluntad. Muchas veces me he encontrado en mi oración pidiéndole a Dios que bendiga mis planes en vez de pedirle a Dios su voluntad. Me he encontrado que mis pensamientos acerca de la vida, de mi persona, del futuro, de la iglesia, de pronto se ven frustrados porque Dios tenía otros planes. Iglesia, este es el momento a todos los creyentes, familia mía, aquellos que son de esta casa y a todos los que están escuchando este mensaje. No hay mejor cosa que rendirnos completamente a la voluntad de Dios. No hay otra forma de encontrar el verdadero éxito en la vida. Y a veces seguimos caminos cerrados y difíciles. A veces le damos 1000 vueltas a las cosas. De pronto seguimos muchos caminos y esos caminos nos llevan al dolor, a la frustración, al desánimo, al cansancio, al dolor en general. Porque esos caminos no estaban estipulados en los caminos de Dios. Y yo quiero que tú y yo entendamos el día de hoy que tiene planes y proyectos mucho mejores que los nuestros. El asunto es que tú y yo le creamos a Dios.
La mansedumbre es creerle a Dios, es rendir completamente nuestra voluntad a Dios, es rendir nuestra voluntad a Dios, a final de cuentas. Hay dos partes que pueden dividirse. La primera, que es la rendición completa a Dios, y el siguiente aspecto que nos habla acerca de la mansedumbre es el aspecto de la humildad. La humildad es la correcta estimación de nosotros mismos, que resulta en una correcta estimación de nuestro Dios. Te lo vuelvo a decir, la humildad es la correcta estimación de nosotros mismos, que resulta en una correcta estimación de nuestro Dios. Te lo vuelvo a decir porque me gusta repetir de pronto estos conceptos que dejamos pasar, que damos incluso en ocasiones por entendidas, pero que traen mucha sabiduría a nuestras vidas. La humildad es la correcta estimación de nosotros mismos, que resulta en una correcta estimación de nuestro Dios. Quiero que hagamos un análisis de conciencia profunda. Necesitamos la humildad. Hay muchos que están escuchando este mensaje que necesitan humildad en el matrimonio. Hay muchos que me están escuchando el día de hoy que necesitan humildad para educar a los hijos. Necesitamos humildad para llevar nuestras relaciones con nuestra familia. Necesitamos humildad en el trabajo. Cada vez es como un hábito, una parte del carácter que pareciera cada vez más olvidado. Porque el día de hoy el concepto, la cultura nos dice: el que no tranza no avanza. Hay que buscar lo que uno merece, no importa si pisoteamos a los demás. No te dejes porque entre más te agachas, todos estos refranes populares que conocemos que de pronto se hacen parte del pensamiento que nosotros tenemos. Y tú y yo tenemos que entender que el reino de los cielos es contrario a toda la cultura y el pensamiento humano. La humildad es una parte del carácter que necesitamos, pero desesperadamente. Tu matrimonio necesita de humildad. Tus hijos necesitan humildad. Tanto ellos hacia tu persona como tú hacia su persona. Quisiera que nosotros prestáramos por un instante atención a qué tan fundamental se ha vuelto el tema de la humildad el día de hoy. Es un tema prácticamente que yo reconozco como un tema básico, necesario, un tema fundamental, un tema olvidado que necesitamos retomar. La humildad, la mansedumbre. Juan capítulo 3, versículo 30 nos dice lo siguiente: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Si tú estás en casa, ayúdame a repetir este verso. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Te parece si lo repetimos juntos? Es Juan 30:30 en la versión 1995. 1, 2, 3. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Si tú estás ahí escribiendo en la caja de comentarios, te invito a que lo hagas, que escribas por ahí y lo dejes como algo que tu mente está relacionando, lo estás escribiendo, lo estás compartiendo con nuestra comunidad. Escribe en la caja de comentarios: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario. La Biblia dice es indispensable, es algo fundamental, es algo que tenemos que hacer sí o sí. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La Biblia no lo está diciendo como una sugerencia. La Biblia no nos está hablando de algo que podemos o no podemos hacer. Yo creo que la respiración obviamente es necesaria para nuestras vidas, para vivir. El alimento es necesario para vivir. El líquido, el agua es necesario para la supervivencia del hombre. Es necesario que Él crezca, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca y que definitivamente yo disminuya.
Santiago capítulo 1 en el verso 21 y 22 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. De nuevo, te lo digo en esta versión que estamos de pronto definiendo con respecto a los conceptos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre, recibir con humildad la palabra de Dios. Hazme un favor, pon amén, sí, claro, a los que estamos recibiendo en esta mañana con humildad la palabra de Dios. Escríbelo por favor en la caja de los comentarios o al final del video. Di: yo esta mañana estoy recibiendo con un corazón humilde la palabra de Dios. Porque escucha cuáles son las ventajas de hacer esto. El pasaje sigue diciendo: la cual puede salvar vuestras almas. Y lo termina diciendo el verso 22: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. La humildad no es un concepto, hermanos míos. La humildad es acción. La humildad es actitud. La humildad es algo que se percibe todos cuando entramos a una habitación, cuando llegamos a un lugar. ¿Te ha pasado que llegas a una oficina, que llegas a un trabajo, que llegas a una recepción y rápidamente puedes tener una referencia acerca de la humildad o la falta de humildad de las personas? ¿Verdad que es sumamente notable? ¿Verdad que es sumamente reconocible la actitud de soberbia contra la actitud de humildad? ¿Puedes reconocer la soberbia o la humildad en tu familia? Creo que eso es fácil. Pero el pasaje termina diciendo: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Lo difícil es vernos a nosotros mismos. Lo difícil es ver qué tan soberbios o qué tan humildes somos en nuestra percepción. Pero la Biblia nos dice: hey, tranquilos, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. Porque si ustedes son solamente oidores, entonces se están engañando a ustedes mismos. El análisis de conciencia es sumamente importante el día de hoy. Incluso la palabra de Dios es muy, pero muy asertiva en cuanto al tema de la humildad. La Biblia dice que Él resiste al soberbio, pero que Él da gracia a los humildes. Yo no sé tú, pero yo creo que tener de enemigo a Dios debe ser lo peor que nos puede pasar en la vida. Lo peor de lo peor. Podemos tener algún enemigo, podemos tener a alguien malintencionado a nuestro alrededor, alguien lleno de envidia. Sus fuerzas, su influencia, su poder podría ser limitado. Y es totalmente limitado. Y es mucho más limitado en relación con el poder de Dios. Pero si la Biblia dice que Él resiste a los soberbios, es porque Él no los aguanta. Es porque Él los detesta, es porque Él los rechaza definitivamente. Encuentro un problema muy grave generacionalmente. Nos hace falta mucha humildad. De pronto los jóvenes hoy en día, o los que somos jóvenes, o esta generación relativamente joven, porque ya no soy tan joven, interpretamos la vida en nuestros términos. Y pareciera que todo a nuestro alrededor son tontos, no saben, no entienden. ¿Has visto a alguien desesperado porque otro no entiende, aparentemente? Es una actitud de soberbia. La soberbia se ha apoderado de nuestra mente y de nuestro corazón.
Creemos que la humildad es como algo que ya pasó de moda y que no nos funciona porque la cultura del mundo nos dice que para que avancemos no hay que ser humildes, sino hay que atropellar a los demás. De nuevo, la Biblia siempre ha sido contracultural. El reino de los cielos ha ido en contra siempre de los valores de este mundo. Las personas nos dicen, tú puedes, pasa, levanta, no importa que atropelles, vas a conquistar. ¿Sabes que la actitud que más conquista en la vida es la humildad? ¿Sabes que la soberbia es la actitud que más repele las personas? Y hoy nos enseñan todo lo contrario, en las redes sociales, en cualquier tema y ámbito. La humildad sigue siendo necesaria. La humildad abre puertas. La humildad nos acerca al Señor. Recuerda que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Hermanos, estamos casi a punto de terminar, pero al final estaremos orando porque Dios ponga humildad en nuestro corazón. Definitivamente es algo que necesitamos que se manifieste en nuestra vida todos. Por último, el término dice templanza y es el último de los sabores, de estos 9 sabores que nos trae el fruto del Espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 32 nos dice, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Me voy rápido con este último punto. Tener dominio propio no es cosa fácil, al compararlo con tomar una ciudad. El dominio de sí mismo requiere mayor sabiduría y fuerza de voluntad. El dominio propio requiere de fuerza de voluntad. Cuando uno no es dueño de sí mismo, a algo o más o a alguien más lo es. Me gustaría que tú y yo entendiéramos el término de dominio propio, dominar. Y hay unos sinónimos que nos dan una referencia más amplia del término. Dominar es señorear, reinar, gobernar, tener poder sobre o tener control. Y el día de hoy quiero que tú y yo tengamos en mente lo siguiente. Necesitamos dominio de los sentimientos. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos dominio de los sentimientos? Los sentimientos no determinan o no deberían determinar nuestras decisiones. Los sentimientos son totalmente cambiantes, los sentimientos dependen de ciertas cuestiones, circunstancias, los sentimientos son volátiles. Los sentimientos hacen que tomemos malas decisiones. Cuando tú y yo tomamos decisiones en función de los sentimientos, vamos a terminar muy mal. El dominio propio ejerce poder sobre los sentimientos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos o necesitamos tener dominio sobre los pensamientos? ¿Cuántos de nosotros no pensamos tontería y media? ¿Cuántos de nosotros no estamos pensando en calamidad? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho novelas? ¿Cuántos de nosotros estamos contaminados, cansados, tristes, desanimados? Porque tenemos malos pensamientos. ¿Cuántos de nosotros batallamos con los pensamientos? Todos, porque la mente que Dios nos dio es sumamente poderosa. La Biblia nos dice que el dominio propio ejerce poder sobre los pensamientos. Y ahí les va, porque dolor ya me volviste a dar. Necesitamos dominio sobre el carácter. Ay, Dios mío, cuánto dominio sobre el carácter necesito. ¿Cuánta ayuda del Espíritu Santo necesito? Mira, muchos de nosotros nos hemos esforzado en nuestras propias fuerzas, pero es momento de que le demos la entrada con toda humildad y fe al Señor para que Él pueda hacer cosas poderosas en nuestro carácter. Necesitamos dominio para los hábitos. ¿Cuántos de nosotros tenemos hábitos alimenticios, físicos, malos hábitos económicos? El dominio propio ejerce poder sobre los malos hábitos. Si no me domino a mí mismo, ¿a quién puedo ordenar? ¿A mi familia, a mis hijos?
a mi esposa, a mi esposo. La falta del dominio propio nos echa a perder oportunidades, trabajos, negocios, amigos, familia. El dominio propio hace que tengamos problemas en el futuro. Mira, quiero decirte algo. Cuando yo era más joven, les estoy hablando de hace 2 o 3 meses atrás, yo, ¿cómo dice el dicho? Me las comía quemando. ¿Cómo dice? Me las comía dando, ¿no? Ardiendo, me las comía. Yo podía comer chile, limón, tajín, chamoy, veneno junto. Porque me gustaban todas las cosas que tienen que ver con el tamarindo, el chile, todas estas cuestiones. A lo mejor algunos se van a sentir identificados. ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos en la escuela secundaria, primaria, de los que más o menos son de la edad que yo tengo, que son 22 años, compramos en la tiendita? Yo creo que sí son más viejos y se van a sentir identificados, estos cueritos, estas frituras con mucha salsa Valentina. Es más, era más agua que salsa Valentina, pero bueno, no te voy a dar referencias más exactas. ¿Alguien se acuerda de las lagrimitas que les echábamos un montón? Cerrabas la bolsa, la abrías por abajo y te la comías, parecía como si fuera comida procesada. Yo me comía eso sin desayunar. ¿Te imaginas la bomba que era para mi estómago? Claro que la gente me decía, oye, mi mamá específicamente, te vas a enfermar, te va a pasar algo en la panza, el estómago, y uno dice, no pasa nada. Pero ahora que soy mayor, ¿verdad? Y la gente que de pronto me acompaña o que vive cerca de mí sabe que en mi bolsa trasera nunca me falta el omeprazol. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo no hacemos caso, no tenemos dominio, control, el futuro nos alcanza y la factura se cobra más cara. Hoy yo nada más veo algo rojo y ya me dieron agruras. No puedo ver ni siquiera en una publicidad del chile porque ya empiezo a sentirme muy mal. ¿Por qué? Porque no ejercer dominio propio sobre algo me está causando un problema muy grande con una factura muy cara. El dominio propio es fundamental el día de hoy. Fundamental. Hechos capítulo 24, versículo 24 y 25 nos dice lo siguiente. Algunos días después, viniendo Félix y Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en el Señor Jesucristo. Y en el verso 25 nos dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, está hablando justicia, dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿De qué se asustaría o qué se espantaría Félix? ¿De la justicia, del dominio propio o del juicio venidero? No tengo la menor idea. Pero Pablo está hablando de la justicia y luego el dominio propio y luego el juicio venidero. La justicia nos hace ser conscientes de nuestra posición y de la posición de Dios. Es decir, nos pone en una posición de humildad y de fe para que tú y yo después le creamos al Señor y empecemos a vivir una vida con referencias nuevas, con hábitos diferentes, que es donde entra el dominio propio, la tercera parte de este fruto del Espíritu. Y el dominio propio evidentemente nos va a librar del juicio venidero, y estoy plenamente seguro que del juicio
presente. El poder de una decisión puede cambiar nuestras vidas para siempre. Las estadísticas expresan que cada día tomamos alrededor de 2.500 decisiones. Es decir, todos los días nos tenemos que dar órdenes. El mayor desafío de la vida es dominarnos. ¿Cuántos problemas el día de hoy tenemos por no tener dominio propio? ¿Cuántas dificultades estamos viviendo? El poder de Dios produce dominio propio en nuestras vidas. El Espíritu Santo es un agente de cambio para nuestras vidas. Voltear al cielo, buscar las cosas de arriba, nos proporcionan bendiciones terrenales y bendiciones espirituales. Hoy más que nunca necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Hoy como nunca necesitamos decirle al Espíritu Santo con toda humildad que venga a nuestras vidas. Quiero proponerte algo. ¿Por qué no hacemos una cadena de oración durante esta semana, por lo menos hasta la semana que entra? Te invito a que tú por ahí ocupes un momento de tu día para buscar específicamente la dirección del Espíritu Santo para nuestras vidas. Decirle: Padre, ¿cuánto del fruto del Espíritu Santo me está faltando? Y puedes irte en oración y decirle: Señor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. En la medida en que estas cosas no se manifiestan en nuestras vidas, es en la medida en que estamos absolutamente alejados de Dios. De nuevo, es muy fácil identificarlo en todos los sentidos. Es cuando tú llegas a la recepción de un lugar y te están tratando muy mal. Uno puede identificar perfectamente cuando el fruto del Espíritu no está en la vida de alguien. No necesitas ni siquiera convivir mucho tiempo. Es simple y sencillamente una percepción bien temprana que llega y podemos descubrir. Puedes llegar a otro lugar y tener una referencia de servicio, de bienvenida, de calidez, de abrazo, de tranquilidad, de servicio. Y es cuando nosotros encontramos el fruto del Espíritu manifiesto sobre las vidas. Iglesia, me gustaría mucho que nuestra comunidad se definiera porque el fruto del Espíritu abunda entre nosotros. Desde los más viejos hasta los más jóvenes. Que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas desde la cabeza a los más ancianos, los grandes, los maduros. De pronto, cuando somos más grandes y maduros, creemos que sabemos mucho más que otros y la humildad no se manifiesta en nuestras vidas. Y la humildad abre muchas puertas para que tú y yo seamos fortalecidos por el Espíritu Santo. Iglesia, me gustaría mucho que nuestra casa fuera definida porque el fruto del Espíritu Santo abunda sobre nuestras vidas. Porque el fruto del Espíritu Santo es parte de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro carácter, de nuestros hábitos. Porque el fruto del Espíritu Santo es parte de nuestra vida matrimonial, de nuestra vida como padres, de nuestra vida laboral. Porque la conexión con el Espíritu Santo está viva, es vigente, está completa, es frecuente, se renueva a diario. Quiero pedirles este favor. ¿Por qué no hacemos una cadena de oración durante estos 7 días de aquí al próximo domingo? Y nos proponemos con todo el corazón, a diario, por la mañana, por la tarde o por la noche, decir: Señor, Padre mío, te necesito tanto, que el amor, que el gozo, que la paz, que la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y templanza se manifiesten sobre mi vida. Abro mi mente y mi corazón a lo que tú quieras hacer. Te invito a que hagamos una oración. Padre, ¿cuánto necesitamos tu presencia, Dios, en nuestras vidas? Padre, es tu Espíritu Santo el que hace la obra en los creyentes el día de hoy. Tú redarguyes, tú corriges, tú instruyes, tú fortaleces, tú animas, tú traes de nuevo sobre el corazón fuerza, tú traes virtud, cambias la vida, el corazón de las personas, Dios. Padre, te ruego que en esta mañana todos los que estamos aquí, Señor, y yo te invito a que permanezcas con esta posición durante la oración, Señor. Rendimos nuestra voluntad a ti, Dios.
Definitivamente hay algo que necesitamos y es tu presencia sobre nuestras vidas, Dios. Más que nunca tu Espíritu Santo tiene que estar muy fuerte en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, pero por sobre todo en nuestro espíritu. Padre, que aquellos que hemos fallado, que aquellos que nos hemos alejado, Dios, que hemos olvidado esta relación contigo, Espíritu Santo, este sea un momento, Señor, muy específico en el cual podamos recuperar nuestra relación contigo, Señor. Restablecer ese vínculo, ser llenos de tu Espíritu Santo, Dios, que a través de este mensaje, a través de esta palabra, que a través de este video, de esta señal, Señor, tú llenes con tu Espíritu Santo a cada uno de los que están ahí, Dios. Llénalos con tu Espíritu Santo, Señor, llénalos con tu presencia, que el fruto de tu Espíritu Santo se manifieste sobre sus vidas el día de hoy, Dios. Yo oro porque la unción de tu Espíritu Santo recorra esta señal, Señor, recorra los dispositivos, llegue hasta la mente y el corazón de cada uno de los que están aquí, Señor. Que fortalezcas nuestra vida, que llenes nuestra alma y nuestro corazón, Dios, que tú puedas rebosar en nosotros, Dios. Que tu Espíritu Santo sea total y evidente sobre nuestra alma y nuestro corazón, bendito Dios. Que el fruto del Espíritu se manifieste, Padre. Que el amor esté en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Que el gozo, que la alegría, que el gozo que produce tu Espíritu Santo, Señor, sea manifiesto en nuestras vidas. Que la paz, que la paciencia, que la benignidad, que la bondad, que la fe, mansedumbre y templanza sean parte de nuestro carácter, Dios. Oro porque tú llenes con tu Espíritu Santo a cada uno de los que están escuchando y viendo esta señal, Dios. Que tu unción fluya a través, que tu Espíritu Santo sea poderoso en la mente y en el corazón, Dios. Haz algo nuevo en nuestro espíritu en esta mañana, bendito Dios. Te rogamos, Dios, con todo el corazón que lo hagas y que esta mañana, Dios, podamos experimentar algo nuevo de parte tuya, Dios. Bendecimos tu nombre en todo momento, Dios, y esperamos lo mejor. Con humildad nos acercamos a ti, Señor, y expresamos nuestra necesidad, que es evidente, Dios. Yo rindo mi voluntad a ti, Dios, y pido que el fruto se manifieste en mi vida. Padre, que a mi alrededor sea evidente que tu Espíritu Santo está obrando en mi mente y en mi corazón. Que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de los que están escuchando esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Me parece que por lo menos personalmente siempre es oportuna a mi corazón y trae una bendición enorme. De pronto disipa la incertidumbre, el miedo, disipa la ansiedad, disipa el orgullo y viene a producir un cambio en la mente y en el corazón. Viene a producir paz, gozo, viene a producir amor. Iglesia, familia, que el fruto del Espíritu Santo sea parte de la esencia de nuestras personas. Que tu familia puede identificarlo. Estemos orando durante toda esta semana. Ocupa por favor un tiempo a diario por 7 días en esta cadena que vamos a estar llevando juntos de oración para buscar la dirección del Espíritu Santo. Gracias por seguir la transmisión hasta el final. No me quiero ir sin antes decirles, hermanos, y pedirles de nuevo, las cuentas bancarias van a estar apareciendo por aquí en los cintillos que están abajo. Ahí están apareciendo ya. Con las cuentas de nuestra iglesia. Tú sabes que seguimos sustentando el local donde estamos. Así que con todo tu corazón, con todo el corazón, te quiero pedir, apelar a la fidelidad de ustedes, a que seamos generosos con nuestra casa. Si hemos recibido bendición de nuestra casa, si hemos sido fortalecidos en ella, si hemos recibido una palabra de parte de Dios, tú y yo no podemos pagar con dinero nunca, no será la motivación del corazón. Pero todo esto ayuda a que el mensaje se siga difundiendo, que la palabra de Dios se siga predicando, que las cosas que son esenciales, porque ahorita estamos operando en lo esencial en la iglesia, se saquen adelante gracias a tu generosidad. Te invito a que seas parte de nuestra iglesia en esta parte financiera, porque realmente necesitamos unirnos como iglesia y empezar a ser generosos con ella. Con todo el corazón te lo pido, lo necesitamos, y yo sé que cada vez que expreso esto siempre hay gente que
toma personal este desafío y de pronto toma decisiones en funciones de todo esto. Los bendigo, espero que tengan una semana llena del Espíritu Santo, llena de Dios. Les recuerdo, sigamos orando, estamos orando por ustedes. Tómate el tiempo, por favor, a todos. Durante 7 días vamos a estar orando juntos, que el fruto del Espíritu se manifieste sobre nuestras vidas, para que nuestra iglesia sea como ese faro del fruto del Espíritu Santo que hoy estamos necesitando, pero desesperadamente. Les mando un abrazo, los bendigo, espero que su día termine en paz, tranquilidad, felicidad, que puedan descansar, que esta noche puedan descansar profundamente y comiencen la semana con muchas fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hasta la próxima.